Siempre había querido hacer autostop. Yo tenía miedo de hacer autostop, a pesar de que siempre lo había querido intentar, porque todo mundo, sin excepción, te dice que es sumamente peligroso. Lo cual, en parte es cierto, pero no significa que siempre te vaya a pasar algo malo. La primera vez que hice autostop fue cuando conocí a Tuomas, un chico finlandés que estaba en Belgrado y que había hecho autostop por toda Europa. Su siguiente parada era Pristina, en Kosovo. Pero él no estaba seguro de hacerlo porque no sabía el idioma. Y yo dije, bueno, yo hablo un poco de serbio, igual íbamos juntos. Era mi oportunidad perfecta para intentar hacer algo nuevo. No iba a ir sola y... no sé, a pesar de que todo el mundo me dijo que era una ruta muy complicada, decidí hacerlo. 3 días después o 4 días después salimos hacia Niš, que fue nuestra primera parada. Generalmente se hacen 4 horas para llegar allá. Hicimos 8. Tuvimos que esperar bajo el intenso calor durante horas. Al día siguiente salimos a Pristina y tuvimos mucha suerte, esperamos 1 hora y llegó alguien que nos llevó todo el camino hasta allá y hasta nos compró un café en el camino. Después de haber tenido esa buena experiencia, que bien ensombrecida por un mal rato que me hizo pasar un tipo en la carretera, fue bastante bueno. Este tipo que me hizo pasar un mal rato, básicamente aprovechó un momento en que estaba distraída para tocarme. Yo no me había subido al carro, nada. Solo miré por la ventana y él aprovechó para tocar una parte de mi cuerpo que no debería de tocar con su hijo en el asiento del copiloto. Sin embargo, no fue lo suficientemente mala como para hacerme decidir no intentarlo otra vez. Estuve haciendo autostop por Montenegro y un poco por Albania. Sin embargo, este video es para decir cómo me fue en mi aventura de hacer autostop por Serbia. Si le preguntas a cualquier serbio, ellos te van a decir que es muy peligroso. O te van a decir, está bien, hazlo, pero yo no lo haría. No he conocido a ningún serbio que me diga, sí, yo lo hago, o yo lo haría. En fin. Tuomas me dijo muy bien, mucha parte de hacer el autostop incluye hacer caminatas en lugares feos, bajo el sol, es muy... a veces cuando hace mucho calor. Y es cierto, y algo que yo considero una desventaja es que yo uso puros vestidos, no me gusta usar pantalones. Y eso podría ser, no sé si se pueda considerar que aumenta el nivel de peligrosidad o lo que es de peligro o no, pero no me veo a mí usando pantalones. Entonces siempre trato de usar vestidos que no sean escotados, que me cubran hasta la rodilla, con botas y de colores oscuros. En fin, ahora sí, a lo que sucedió. Yo planeé un viaje para 4 ciudades en Serbia. Bajina Bašta, Užice, Drvengrad y Valjevo. A Bajina Bašta fui en autobús porque es un viaje un poquito largo de 4 horas y quería asegurarme de llegar a tiempo, bueno, a una buena hora para alcanzar a hacer turismo. Pero de Bajina Bašta a Užice hice autostop. Tuve que esperar 40 minutos hasta que un señor se detuvo y me llevó todo el camino hasta allá. Fue una experiencia muy padre, porque me fue contando de su familia, de sus hijos, me enseñó fotos, se detuvo en un monumento a la Segunda Guerra Mundial para que pudiera verla y tomarle fotos, y luego me llevó hasta mi hostal. Al día siguiente salí a Drvengrad y me costó un poco de trabajo encontrar la carretera, a pesar de que estaba muy sencillo. No tuve que esperar mucho cuando se detuvieron 2 señores que me llevaron. Estaban hablando entre ellos, uno se bajó en un pueblito y me pasé al asiento del copiloto y estuvimos platicando todo el tiempo. También era muy buena onda el señor, pero solo me podía llevar hasta la mitad del camino. Me dio consejos de dónde esperar y todo, y de qué ver. Y se fue. Esperé 10 minutos o menos cuando una pareja de serbios me recogió. Lo bueno es que la chica está viviendo en Londres y el chico me dijo que a veces residía en Belgrado. Estuvimos platicando y me estuvieron diciendo todo el camino que estaba loca por intentar algo como eso. Pero que a la vez era muy padre, o sea,
Como que la gente en general tiene sentimientos mezclados sobre el autostop. Por un lado les da miedo y por otro lado piensan que es genial que intentes hacer algo como eso. En fin, me dejaron en la estación del tren para el tour que iba a hacer alrededor de la montaña de Mokragora. Y de ahí me fui a Derbengrad y de regreso hice autostop otra vez. No esperé mucho cuando tres señores se detuvieron en una combi que llevaban, no sé qué llevaban, era como un árbol. Pero fueron muy graciosos, se la pasaron haciendo bromas todo el camino. Eso me gustó. Estuvimos riéndonos y demás, y también me llevaron a la mitad del camino. De ahí esperé un rato hasta que una pareja me recogió. Era un chico de Bélgica y una chica serbia que estaban haciendo un viaje por el sur de Europa, de Serbia. Y tampoco me pudieron llevar todo el camino, pero al menos me adelantaron unos 20 kilómetros. Ya de ahí estuve esperando un ratito, pasó otro chico y me recogió. Era de esas personas que transportan cosas de una ciudad a otra. Me intentó dar consejos de qué carreteras era mejor tomar. Me dijo, vete por el camino Chachak y no por Valjevo. Sin embargo, yo quería ver Valjevo, así que no tenía sentido irme para otra ciudad. Al día siguiente salí para Valjevo. También me costó un poquito de trabajo encontrar un buen punto para hacer autostop, porque no todos son buenos. En fin, yo estaba esperando y entonces sucedió la primera cosa mala de todo ese viaje. Un señor se detuvo en su camioneta y cuando le pregunté, ¿va para Valjevo? Me dijo, no voy para allá, pero ¿no haces otra cosa? ¿Como sexo? Me enojé tanto, le llamé cerdo asqueroso y azoté la puerta. Y realmente me hizo darme cuenta de que no todas las personas son buenas. Digo, ya lo sabía, pero es como cuando la realidad te da una cachetada y no puedes hacer nada al respecto. Mi humor cambió bastante. Lo bueno es que la siguiente persona que se detuvo era un chico de más o menos mi edad, creo que incluso más joven, que vive en un pueblito cerca de Valjevo. Pero tan lindo él, me llevó todo el camino hasta la ciudad, me dio una vuelta por la ciudad y me dijo, esta es la carretera a Belgrado para cuando te quieras ir. Y ya, solo no platicamos casi nada. Fue un viaje muy callado. Además yo estaba muy cansada, no tenía muchas ganas de hablar. Finalmente regresé a Belgrado en la tarde. Estaba esperando y esperando, pero nadie se detenía. Hasta que un señor mayor se detuvo. Me subí y estuvimos hablando, platicando, hasta es cuando las cosas se pusieron feas. Me preguntó si tenía novio, yo mentí. Dije, sí, tengo novio y lo amo y me quiero casar con él, y le dije, aunque sea más joven que yo, y es rubio, o sea, estaba dando todas las características totalmente contrarias a él. Y aún así me propuso hacer un pequeño, ya saben, irse por ahí, lejos de la carretera, para hacer cosas, y yo me asusté, o sea, literalmente puse mis manos en el pecho y y fue como, ¡no! Y me dice, no te preocupes, lo tengo todo resuelto, abre la guantera y saca una caja de condones. En ese momento dije, ya Alejandra, ya la hiciste buena, ya te violaron, te mataron, van a encontrar tu cuerpo en un lugar y tu cabeza en otro. Ya, se acabó, es fin del juego. Bravo. Me quería bajar del coche, no sabía qué hacer. Y me dijo, no te preocupes, yo solo pregunté. Si tú no quieres, es no. Pero aún así, yo me quería bajar del coche y no detuvo el coche. Se lo pedí, le supliqué y no detuvo el coche. Yo estaba aterrada. Después de eso trató de hacerme otra plática, pero yo estuve aterrada todo el camino. Tengo suerte de que solo haya sido un viejo pervertido, pero no una mala persona, porque detuvo el coche cuando llegamos a Belgrado y me dejó y se disculpó. Pero aún así... Y lo peor es que yo voy a seguir haciendo hitchhiking, a pesar de todo eso.
porque de verdad estos boletos no solo no solo te dan un pasaje gratuito a otra ciudad, sino que te compran una gran aventura. ¿Qué puedo decir al final sobre hacer autostop en Serbia? No creí que me fuera a ir tan bien, la verdad. De 8 personas que me dieron aventón, solamente una resultó ser bastante creepy, aterradora. Pero al final de cuentas nada realmente malo sucede. Ahora, el problema que he visto es que de todas esas personas solo en 2 ocasiones pude hablar inglés. Todas las demás tuve que hablar en serbio porque ellos no sabían nada de inglés. Y eso cuando se es extranjero podría llegar a ser un problema. O una ventaja porque no tendrías que hablar con ellos. Pero creo que es mejor siempre saber un poco el idioma. Bueno, pero aún así, aunque haya problemas del idioma y todo, la verdad es que en general las personas aquí se portan muy bien. Tal vez, no sé si en otros países sea más fácil conseguir quien te lleve. En Montenegro, en lo máximo que esperé fueron 5 minutos, mientras que aquí sí llegué a esperar 1 hora. Pero aún así, cuando ya estás en el carro y todo, son amigables, estás en plática, igual y te dan consejos de qué visitar, qué ver, lo que sea. Entonces, me ha gustado. Ahora, ¿lo volvería a hacer? Claro que sí, lo voy a hacer. Pienso ir a este próximo mes, octubre, por toda Europa, bueno, no por toda Europa, pero por 4 países haciendo autostop. Porque la verdad es que a mí me ha encantado.